Vamos a desarrollar de la guía número 5 la tercera parte, específicamente el contenido de contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas. Los objetivos en esta presentación es que puedan explicar el mecanismo de contracción y relajación, es decir, el mecanismo de deslizamiento de los filamentos de las fibras musculares. Además, que puedan describir los componentes y el funcionamiento de la unión neuromuscular. Iniciemos entonces en relación a este mecanismo, y es que los investigadores descubrieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción porque los filamentos, los gruesos y los finos, se deslizan uno sobre otro. Y a ese proceso le dieron el nombre de mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Veamos cómo es que eso produce acortar el sarcómero. Y es que la contracción se da porque las cabezas de la miosina se unen, así como las pueden observar ustedes acá, y caminan a lo largo de los filamentos finos en ambos extremos del sarcómero. Uno camina hacia un extremo del sarcómero y en la otra punta camina hacia el otro extremo del sarcómero. Entonces, los filamentos gruesos traccionan de los filamentos finos hacia el centro del sarcómero, hacia la línea M, por lo que los filamentos finos se deslizan hacia el interior y se encuentran en el centro del sarcómero. Ustedes pueden ver en el músculo relajado la distancia entre el filamento fino y la línea M. Vean en este caso el filamento parcialmente contraído, la distancia entre ellos se ha acortado. Y en un músculo máximamente contraído, los filamentos finos llegan a la línea M y pasan hacia el otro extremo. Entonces los filamentos finos se superponen, ¿verdad? Este movimiento de deslizamiento es lo que hace que el sarcómero se acorte. Ustedes notan que la amplitud o lo ancho del sarcómero va disminuyendo a medida el sarcómero se va contrayendo. En esta imagen podemos ver que esa medida del sarcómero se va haciendo cada vez más pequeña y se da, dijimos, porque los filamentos finos van caminando hacia el centro del sarcómero en ambos extremos. Veamos cómo es que se da ese deslizamiento del filamento fino hacia el centro del sarcómero. El proceso se denomina ciclo de contracción. Y para iniciar este ciclo es importante recordar y hacer notar que debe de haber presente en el sarcoplasma una alta concentración de iones de calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este ciclo? Para que se inicie el ciclo, el ion calcio debe de estar presente. Aquí hay dos moléculas de ion calcio y están unidas a la proteína troponina. Esto ha creado un cambio de forma de la tropomiosina, que es esta hebra oscura. Y están libres los sitios de unión a la miosina en la actina. Entonces pueden unirse tanto la proteína miosina como la actina. Cuando esto se da, puede iniciar el ciclo de contracción. ¿Y en qué consiste el ciclo de contracción? Primero,
debe de darse la hidrólisis del ATP. La cabeza de la miosina tiene un sitio en el que puede unirse una molécula de ATP y ahí está una enzima, la ATPasa, que hidroliza el ATP en estas dos moléculas, el ADP y el fosfato inorgánico. Cuando la enzima produce esa hidrólisis, la cabeza se reorienta, se dirige en dirección a un sitio de unión y la cabeza se llena de energía. Luego se da el segundo paso y es cuando las cabezas de la miosina liberan el fosfato inorgánico y pueden unirse a la actina y forman un puente cruzado. Cuando la actina y la miosina están unidas, forman un puente cruzado. ¿Qué sucede después? Bueno, que la cabeza de la miosina rota ese puente cruzado, produce un giro y un golpe, lo que hace que se libere la molécula de ADP y el filamento fino se rote o se deslice hacia el centro del sarcómero. Entonces, en el tercer paso, el puente cruzado rota, genera un movimiento hacia el centro del sarcómero. Y como último paso de este ciclo es que al final de la fase del deslizamiento, el puente queda firmemente adherido a la actina hasta que llega una molécula de ATP. Cuando una molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, entonces se desacopla el puente cruzado. Y esta molécula puede quedar lista para otro ciclo de contracción. El ciclo de contracción va a continuar mientras haya ATP disponible y un nivel de calcio elevado, lo suficientemente elevado en el sarcoplasma para que siga el ciclo de contracción. Los puentes cruzados pueden seguir rotando hacia atrás y hacia adelante. Ustedes pueden ver que una vez se ha dado la rotación, ven ustedes cómo ha desplazado el segmento del filamento fino hacia adelante, es decir, sería hacia el centro del sarcómero. Se pueden formar 600 puentes cruzados de un solo filamento grueso y esos 600 puentes pueden ir rotando o uniéndose y separándose alrededor de 5 veces por segundo. Entonces, a medida sigue el ciclo de la contracción, el movimiento del puente cruzado hacia el centro hace que los discos Z se acerquen entre sí, se atraigan entre sí, el sarcómero se acorta. En una contracción muscular máxima, la distancia entre los dos discos Z se puede reducir a la mitad. Y los discos Z traccionan de los sarcómeros vecinos. Luego se traccionan de los componentes elásticos de la fibra muscular y esa tensión puede llegar hasta el tendón, que es el sitio en el que se une el músculo con el hueso, y es ahí donde se genera el movimiento. Ahora, para que se dé ese ciclo de contracción, debe de haber un momento en el que haya un acoplamiento entre la excitación y esta produzca la contracción. Recordémonos que la fibra muscular es excitable, es decir, que responde a una señal. Y el resultado de esa excitación es la contracción. Ahora, ¿cómo se acoplan estos dos procesos? Bueno, veámoslo a través de esta imagen. En la figura 10.7 que ustedes tienen su bibliografía. En una fibra muscular en reposo, ¿verdad? El calcio es
en baja concentración, se encuentra en baja concentración o casi nula en el sarcoplasma. Aquí no hay calcio en el sarcoplasma. ¿A dónde está el calcio? Está en el retículo sarcoplasmático y de ahí no puede salir. Esto es en una fibra relajada. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que cuando hay un potencial de acción muscular, ese potencial de acción va transcurriendo a lo largo del sarcolema y los túbulos T. ¿Y estos qué producen? La apertura de los canales de liberación de calcio. Entonces el calcio puede salir hacia el sarcoplasma, hacia los filamentos. Entonces, ¿qué sucede? El calcio se une a la troponina, al complejo troponina-tropomiosina, se liberan los sitios de unión y se puede formar los puentes cruzados y por lo tanto el ciclo de la contracción. Estos eventos que hemos visto aquí son los que se denominan colectivamente acoplamiento, excitación, contracción. ¿Por qué? Porque son los pasos que relacionan la excitación, es decir, el potencial de acción muscular, con la contracción, es decir, el momento en el que se puede dar la rotación de los puentes cruzados. Ahora, el retículo sarcoplasmático también posee estas bombas que se encargan de almacenar el calcio, transportan el calcio hacia el interior del retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay potencial de acción, los canales de liberación se cierran y las bombas de calcio se encargan de transportar y almacenar rápidamente todos los iones de calcio del sarcoplasma. Y la célula muscular entra en relajación, ¿verdad? Porque al no haber calcio, el complejo troponina-tropomiosina bloquea los sitios de unión y no se puede dar el ciclo de contracción. Además, en el interior del retículo sarcoplasmático se encuentra una proteína fijadora de calcio que se llama calsecuestrina. Ella se une al calcio. Entonces, por eso puede almacenarse el calcio dentro del retículo sarcoplasmático en una concentración 10.000 veces mayor que la del sarcoplasma. En esta imagen podemos notar nuevamente este mecanismo o acoplamiento de la excitación y la contracción. Y es cuando el potencial de acción va a través del sarcolema y los túbulos T. ¿Eso qué provoca? La liberación de calcio de las cisternas terminales. Mientras se está dando el potencial, se está liberando el calcio. ¿Qué sucede con el calcio liberado? Llega a los filamentos y permite la unión de la miosina con la actina. Entonces permite que se genere el ciclo de la contracción. Una vez el potencial de acción deja de transcurrir o desaparece, entonces la bomba de calcio se encarga de almacenar todos los iones de calcio que fueron liberados y los mantiene almacenados en el retículo sarcoplásmico. Veamos otro aspecto importante, que es la relación longitud-tensión. Vamos a ver la imagen, que es la figura 10.8, que nos demuestra que la fuerza de la contracción, esa va a depender de la longitud del sarcómero antes de que comience la contracción. Entonces, el punto máximo en el que se puede generar la mayor fuerza es cuando el sarcómero mide entre 2 y 2.4 micras de longitud. ¿Por qué? Porque en esa zona se puede formar la suficiente cantidad de puentes cruzados por el lugar de superposición de los filamentos finos y los gruesos. Pero, ¿qué sucede si el
sarcómero está más extendido. Si hay una hiperextensión, el músculo esquelético puede elongarse hasta el 170% de su longitud, pero eso impide la fuerza de la contracción porque la zona de superposición entre los filamentos finos y gruesos es casi nula. Entonces se pueden formar pocos puentes cruzados. ¿Y qué sucede si el sarcómero está más acortado? En este punto, el filamento grueso topa con los discos Z y se enrolla. Y de la misma forma, no puede generar suficientes puentes cruzados. Entonces, para que haya una cantidad óptima de puentes cruzados y se forme la fuerza máxima, el sarcómero debe de tener una longitud óptima de 2 a 2,4. Esa debe de ser la longitud en reposo. Muy bien. Ahora, el último punto que debemos de considerar en relación a la contracción es la unión neuromuscular, porque aquí es donde se genera la excitación. Aquí es donde se genera el potencial de acción muscular. La unión neuromuscular es la zona en donde se conecta la neurona motora somática, que es esta amarillita, y la fibra muscular. Entonces, la neurona motora somática se origina en el encéfalo y la médula espinal y su axón filiforme se proyecta hacia conectarse con la fibra muscular esquelética. Cada neurona motora tiene un axón y ese axón se ramifica en terminaciones axónicas y se conecta con la fibra muscular en su porción terminal, que es el bulbo sináptico. El axón terminal se ramifica o se divide en racimos de bulbos sinápticos terminales. El sitio en el que se comunica el bulbo sináptico terminal y la fibra muscular se denomina unión neuromuscular. Es la sinapsis o la región donde se pueden comunicar las dos células. Pero ellas no unen sus membranas plasmáticas, sino que entre ellas hay un espacio que se llama hendidura o espacio sináptico. Entonces, para que se pueda dar la comunicación entre las dos células, la célula número 1, que es la nerviosa, libera una sustancia química que es un neurotransmisor, que es este rojito, que se llama acetilcolina. Y ese neurotransmisor atraviesa la hendidura y llega a la célula número 2, que es la célula receptora o la fibra muscular. El bulbo sináptico, como podemos ver acá, contiene una gran cantidad de vesículas. Y estas vesículas sinápticas son sacos que almacenan miles de moléculas de acetilcolina, que es el neurotransmisor. Ahora, la porción de la fibra muscular que participa en la unión neuromuscular se llama placa motora. Esa placa motora tiene de 30 a 40 millones de receptores, que son estos verdecitos. 30 a 40 millones de receptores colinérgicos de acetilcolina. Y presenta estos pliegues que son surcos. Estos son muy abundantes, estos pliegues de la unión, y estos le dan una mayor superficie para que la acetilcolina pueda unirse a sus receptores. Entonces, una unión neuromuscular incluye todos los bulbos sinápticos terminales, que son estos, al lado de la hendidura sináptica,
el bulbo terminal está de un lado de la hendidura sináptica y del otro lado está la placa motora, ¿verdad? Esta es la unión neuromuscular. Ahora, ¿cómo es que se transfiere un impulso nervioso a producir un potencial de acción muscular? Bueno, esto se da de la siguiente manera. Primero debe de darse la liberación de la acetilcolina. ¿Y eso cómo se da? Cuando llega un impulso nervioso a través del axón de la neurona y llega al bulbo sináptico terminal, provoca la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces el calcio, que es más abundante en el líquido extracelular, ingresa al bulbo sináptico. Ingreso de calcio al bulbo sináptico provoca la exocitosis de vesículas sinápticas. Entonces las vesículas, como vemos acá, se fusionan con la membrana plasmática del bulbo y liberan el neurotransmisor, que es la acetilcolina, hacia la hendidura y por lo tanto hacia sus receptores en la placa motora. Entonces el segundo paso es la activación de un receptor de acetilcolina. Dos moléculas de acetilcolina, como vemos aquí, deben unirse a sus receptores. Y el receptor es un canal iónico, el cual, al tener las dos moléculas de acetilcolina unidas, se abre y permite el paso de iones de sodio. Entonces el sodio puede atravesar la membrana. Entonces esto provoca el tercer punto, que se genere un potencial de acción muscular. ¿Por qué? Porque el sodio, que es positivo, causa un cambio en el potencial de la membrana. Aumenta la carga positiva en el interior y eso desencadena el potencial de acción muscular. Ese potencial de acción se va a propagar por toda la membrana, por todo el sarcolema y por los túbulos T. Y causa, ya dijimos, la apertura de los canales de calcio del retículo sarcoplasmático. Y eso genera el inicio del ciclo de la contracción. Ahora, el cuarto punto es que la acetilcolina es degradada. La acetilcolina que queda en la hendidura es rápidamente degradada por una enzima, que es la acetilcolinesterasa, que está aquí en la hendidura. Por lo tanto, la acción de la acetilcolina es solamente por un periodo breve. Ahora, si hay otro impulso nervioso, entonces más vesículas tendrían exocitosis, aumenta la cantidad de acetilcolina y generaría otro potencial de acción muscular. Pero si cesan los potenciales de acción muscular, la acetilcolina que está es degradada, ya no hay potencial de acción, entonces los canales de liberación de calcio se cierran, el calcio es almacenado y por lo tanto deja de haber contracción y la fibra se relajaría. Generalmente la unión neuromuscular está en el centro de la fibra, por lo que esto hace que el potencial de acción muscular se propague hacia los extremos y así se activa casi simultáneamente toda la porción de la fibra muscular. Ahora veamos todos estos eventos relacionados con la contracción muscular en un video. La contracción del músculo esquelético. Y es que el músculo esquelético nos permite hacer muchas acciones, como por ejemplo la respiración. Pero en el cuerpo tenemos otros tipos de músculo, como el músculo cardíaco, que se encarga de bombear la sangre, o el músculo liso, que es encargado de cambiar los diámetros de los vasos sanguíneos. El músculo esquelético está formado de fascículos y los fascículos están formados de fibras musculares que son cilíndricas y multinucleadas. Las fibras musculares van a ser activadas por las neuronas, que son las neuronas motoras
en la unión neuromuscular, que es la unión de un bulbo sináptico con la placa motora de la fibra muscular. La fibra muscular está compuesta de miofibrillas y la miofibrilla está organizada en sarcómeros. Los sarcómeros están compuestos por una alternancia de filamentos gruesos y filamentos finos o delgados, los cuales al deslizarse entre otros acortan el sarcómero. El filamento grueso está formado por miosina y está anclado a la línea M, al centro del sarcómero. El filamento fino está formado por actina y está anclado a los discos Z en los extremos del sarcómero. El acortamiento o el deslizamiento de los filamentos finos hacia el centro del sarcómero produce el acortamiento del mismo. Y este se da porque la cabeza de miosina puede unirse a la actina y tracciona de ella. Se forma el puente cruzado y se da una fuerza, un golpe de poder que hace que se deslice el filamento fino hacia el centro del sarcómero. Se hace de manera simultánea varios puentes cruzados y traccionan del filamento fino hacia el centro del sarcómero. La cabeza de la miosina tiene un sitio de unión al ATP y la enzima ATPasa la hidroliza en ADP y fosfato inorgánico. Eso la carga de energía y permite que se una a los sitios de unión de la actina y produce la rotación o golpe de poder para deslizar el filamento de actina hacia el centro del sarcómero. Cuando se une otra molécula de ATP, entonces la cabeza de la miosina se separa y está lista para otro ciclo. El ATP es hidrolizado, la cabeza se reorienta, tira del filamento de actina y luego lo libera. Ahora, para que esto suceda, debe de haber presencia de los iones de calcio. La actina está cubierta por un complejo de dos proteínas, que es la troponina y la tropomiosina, y bloquean los sitios de unión. Sin embargo, cuando el calcio llega y se une a la troponina, entonces se cambia la forma y los sitios de unión quedan libres. Los sitios de unión de la miosina a la actina. Entonces puede darse el ciclo de la contracción, el puente cruzado y la rotación. Ahora, para que se libere calcio, el calcio, recordemos, está almacenado en el retículo sarcoplasmático. Pero cuando llega el impulso nervioso, el bulbo sináptico libera el neurotransmisor, que es la acetilcolina, y forma un potencial de acción. Cuando el potencial de acción pasa por el sarcolema y el túbulo T, entonces eso abre los canales de calcio y por lo tanto el calcio queda libre para unirse a la troponina y los sitios de unión quedan libres para la contracción, el ciclo de la contracción. Es así como los sarcómeros se acortan todos, traccionan unos de otros, acortan la fibra muscular esquelética y por lo tanto el músculo nos permite realizar movimientos. Hasta aquí llegaríamos entonces con esta presentación.